Mm. Hola, soy autor del libro Justificar 4 exigencias fundamentales. Acompáñame en el desarrollo de los problemas genociológicos y epistemológicos que hay en torno a este tema. En la descripción del video tienes los enlaces para descarga. Este es un libro sobre los problemas genociológicos y epistemológicos que hay en torno a este tema, justificar. ¿Cuáles son las 4 exigencias fundamentales? Así que bienvenido. Puedes descargarte el libro en área para compartir conocimiento y también en archive.org. No te olvides comentar y compartir si te ha gustado. Sí. Justificar. 4 exigencias fundamentales a la hora de juzgar y comprender si se justifica. Preámbulo. Arthur Schopenhauer en el siglo XIX y Nikolai Hartmann en el siglo XX hicieron tal vez los aportes más notables en el desarrollo de los problemas filosóficos que tiene la ética, y de menor forma también en el derecho. Estos problemas que acarrea la filosofía al marco teórico no han sido superados con éxito en las más de las veces, pues jamás se ha alcanzado la conclusión sobre el valor que tiene cada hombre. Ese valor siempre ha sido, y hasta el presente, una apreciación más o menos difusa, empañada de subjetividad, de relativismo y de otros criterios que no le han permitido al hombre alcanzar el acuerdo. Por otra parte están los clásicos problemas que tiene el sujeto racional y el sujeto de la intuición, ante aquello que cada individuo y los miembros de una sociedad consideran bueno y consideran mal. Y el problema se agrava cuando pasamos de lo bueno y lo malo hacia los problemas morales de hacer el bien y hacer el mal. En la conclusión de todos estos problemas encontramos la ética y nuestra conducta ante los principios que condicionan la conducta social. Principios a cuyo irrespeto podemos enjuiciarle legalmente a una persona. A veces también son llamados estos principios como principios de legalidad jurídica. Lastimosamente, nunca en la historia se ha procedido a separar con el acierto que debe caracterizarle al epistemólogo los problemas que le conciernen a la moral y los problemas que le conciernen a la ética. Por ello es que los problemas filosóficos que hay en el marco teórico continúan abiertos hasta la actualidad. Se encuentran en estado de desarrollo parcialmente resueltos en diversas doctrinas del derecho y la ética, que proceden a fragmentar la verdad, es decir, a contarnos una doctrina verdadera mezclada con teorías que no pueden tenerse en cuenta, o que al menos no nos permiten alcanzar la conclusión en estos temas. Por ello, este será un libro donde haremos un esfuerzo por dilucidar alguno de esos problemas. Por ello, este será un libro donde haremos un esfuerzo por dilucidar algunos de estos problemas. En la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Arthur Schopenhauer nos dejó una lección histórica de epistemología. De hecho, su aporte es un aporte de filosofía. Lo cierto es que en ese aporte que él nos dejó, de ese aporte bien desarrollado, se ha ido un tema de gran importancia para el epistemólogo, pues el principio de razón suficiente es un principio básico a la hora de comprender si sabemos juzgar de forma justa, si tenemos la razón a la hora de justificar. Con un poco de esfuerzo el lector terminará por comprender que comprender este principio implica aprender a justificar. Justificar a partir de las exigencias epistémicas que tiene el entendedor en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. A partir de las exigencias epistémicas que tiene el entendedor en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, la razón juzga y comprende si se justifica. Por ello, para nosotros será un principio rector a la hora de desarrollar el análisis. Ocurre que estas 4 exigencias que se le plantean necesariamente al epistemólogo
a la hora de juzgar y comprender si se justifica son básicamente una implicación del principio de razón suficiente. Entonces, en el valor que tiene cada individuo, en los parámetros de la soberanía, concluyen todos los problemas de la llamada justicia social. Y en la justicia social concluyen todos los problemas de la ética. En realidad, el trabajo de la ética es enseñarnos a usar la verdad y los principios para defender en un espacio de relaciones públicas el uso que hacemos de la razón. Pues si la razón no se implica en errores, siempre coincide con la verdad. La ética nos enseña responsabilidad con los principios y respeto a la ley. Nos referimos a los principios que se implican de estas 4 exigencias fundamentales que tiene la razón al juzgar y comprender si se justifica. En este documento veremos que el trabajo de la ética es educarle al hombre para que éste no aproveche de forma indebida el poder, y para ello la ética nos exige aprovechar nuestro albedrío en estricto respeto y responsabilidad. Y para ello la ética nos exige aprovechar nuestro albedrío en estricto respeto y responsabilidad que implican estas 4 exigencias. Partiendo de estas 4 exigencias, la ética aporta los principios que condicionan la conducta social. A razón de estos principios, el individuo particular y el cuerpo legislativo comprende si se justifica. En observación de estos principios, o bien se justifica, o bien se rectifican las acciones, se corrigen los actos y se censura la actividad del individuo y del colectivo. Los principios que se implican de estas 4 exigencias son verdades concluyentes a priori, pues no necesitamos de una cadena de razonamientos para comprender la verdad general que los principios implican. Son principios generales, la base del raciocinio, a partir de los cuales podemos razonar con la evidencia del caso particular. Estos principios deben reducir el análisis a la hora de comprender 4 cosas. Si es necesario, si es suficiente, si el individuo tiene derecho y si el individuo usa la razón de forma justa. Dicho de forma más simple, sencillamente si dice la verdad. Y dicho de forma completa, usar la razón de forma justa implica juzgar de forma justa y enjuiciar correctamente. Estas 4 sencillas exigencias son las exigencias que reducirán el análisis a la hora de juzgar y comprender si se justifica. Si es necesario, si es suficiente, si tiene derecho y si tiene razón. Los principios como tal enfocan el análisis en estas 4 preguntas y a juicio de estas 4 preguntas la razón aprende a juzgar y comprender si se justifica. En realidad, la ética debe aportar las normas de la conducta social. La conducta social amerita ser corregida cuando el interés en cuya razón se tipifica la relación social que tienen las partes concentra un poder, a perjuicio del desarrollo social de otra persona o de otros sectores de la población. Entonces la ética procede a corregir el ejercicio que los individuos hacen de su albedrío. Procede a censurar el interés que tiene un individuo o un agregado social en los parámetros de la soberanía a fin de evitar abuso de potestad y poder. La ética desde luego tiene otros problemas colaterales que se irán detallando más adelante, pues su cometido básicamente es enseñarnos responsabilidad y respeto con las normas, el reglamento, las políticas, pero sobre todo con los principios. Pues solo cuando el hombre justifica su conducta en los principios que implica la ética, se le aprueba al hombre en su albedrío. La ética también debe enseñarnos las bases del aprecio personal. Pero ¿cuál es el criterio de dicho aprecio? Ese es otro de los problemas que se le plantea a la ética. La ética nos enseña a exigir lo que es justo y nos enseña a respetar si es justo. Tiene problemas colaterales. La ética tiene problemas colaterales con la justicia y como veremos más adelante, los problemas de la justicia concluyen en el valor que cada individuo tiene en los parámetros de la soberanía. A veces solo nos centramos en nuestros intereses, en muchas ocasiones a perjuicio del desarrollo social de otras personas, y el trabajo de la ética es sentar los principios que le permiten al cuerpo legislativo corregir la conducta. Para corregir la conducta sin duda deben comprender si es justo,
Y a la hora de comprender si es justo se plantean 4 preguntas que dirigirán el desarrollo de este documento. ¿Es necesario? ¿Es suficiente? ¿Tiene derecho? Y tiene razón. A juicio de estas preguntas comprendemos si tenemos la razón a la hora de justificar. Justificar generalmente para emitir una orden, para autorizar o simplemente para formular la sentencia. Estas preguntas, aunque son sencillas, son extremadamente abarcativas. Lo cierto es que a juzgar de estas preguntas, la razón comprende si es justo. A juicio de estas 4 preguntas, la razón juzga y comprende si se justifica. A cada pregunta en realidad le podríamos dedicar un libro, pero aquí haremos un breve examen general a la aplicación intelectual de comprender estas preguntas. Nota, estas exigencias básicamente son una implicación del principio de razón suficiente y serán esenciales a la hora de desarrollar la síntesis de este libro. El trabajo de la razón justificar, y para ello debe razonar, y debe razonar partiendo de principios, pues a partir de ellos podemos demostrar que estamos usando la razón de forma justa. El principio de razón es un principio rector cuando la razón debe verse en el trabajo de justificar. Al sujeto racional se le plantea un problema en cada fase del intelecto. A la hora de demostrar si se justifica, el sujeto racional debe comprender si es necesario, si es suficiente, si tiene derecho y si tiene razón. Que el sujeto racional puede demostrar en cualquier caso posible por qué es necesario, por qué es suficiente, si tiene derecho y si tiene razón, presupone que es justo al juzgar. Y el que alguien siempre sea justo al juzgar presupone que es perfecto en su intelecto. En otras palabras, no comete errores al juzgar. Si alguien siempre es justo al juzgar, presupone que las imperfecciones no provienen de la razón. En otras palabras, si alguien es justo al juzgar, implica que el sujeto no se implica a sí mismo como sujeto de error, ni como sujeto de engaño, ni de equivocación, ni de fallos. Si hay errores, engaños, fallos o equivocaciones, el individuo es imperfecto al enjuiciar. Y si no puede enjuiciar correctamente, tampoco podrá juzgar de forma justa. Ya que el ideal de ser perfecto en todos los casos posibles es utópico, y eso porque el trabajo intelectual de juzgar demanda una verdadera ciencia epistémica, y al ritmo al que nos exige la vida no nos deja lugar a una reflexión analítica con todas las situaciones, a raíz de la cual tras observar la evidencia estemos en condición de comprender y demostrar si es necesario, si es suficiente, si tiene derecho y si tiene razón. Entonces, debido a esto tenemos que la perfección en terreno práctico se convierte finalmente en un aprendizaje continuo de nuestros propios errores. Solo en aprendizaje continuo que nos permita rectificar los fallos y corregir los errores, podemos aspirar a un alto grado de perfección. Perfección ejerciendo algún tipo de práctica en alguna esfera del arte o de la ciencia. En realidad eso se llama excelencia. Excelencia. La perfección implica jamás cometer errores. Pero del aprendizaje continuo de nuestros propios errores, en el mejor de los casos no podemos aspirar ya a la perfección, pero se puede aspirar a la excelencia. Sí, bueno. Son frecuentes las equivocaciones al juzgar si es necesario, son frecuentes los fallos cuando falta o cuando es demasiado. Es frecuente el engaño al juzgar si es su derecho y son frecuentes los errores al juzgar si tiene razón. Bueno, aquí introducimos una figura en encuadre gris. Dice justificar 4 exigencias fundamentales. Cada una de las 4 exigencias tiene 4 puntos esenciales de análisis. Usted puede apreciar ahí si es necesario, si es suficiente, si tiene derecho y si tiene razón. Y en cada una de las 4 exigencias hay 4 puntos esenciales de análisis. Respecto a lo que es necesario, la necesidad tiene 4 etapas: los apetitos, las ganas, el deseo y lo que queremos hacer.
Respecto a lo que es suficiente, debemos analizar la cantidad, la proporción, la posibilidad y las posibilidades y la probabilidad y finalmente la frecuencia y la estadística. Respecto a si tiene derecho, son las 4 potestades naturales del hombre. Aquí cabe analizar el permiso, la aprobación, el derecho como tal y finalmente la autorización. Y en lo que respecta al uso justificado de razón, debemos comprender 4 cosas. En primer lugar, si dice la verdad. En segundo lugar, si sabe lo que dice. En tercer lugar, si es correcto. Y finalmente, si es válido, si tiene validez. Y con eso se cierra el análisis a la hora de juzgar y comprender si se justifica. Sobre el título de este libro. Este libro es sobre las bases gnoseológicas en el trabajo epistémico de justificar. Por eso se llama Justificar 4 exigencias fundamentales, tal como se anota en la portada del libro. Ya que toda forma de ética tiene por finalidad enseñarnos responsabilidad y respeto, debe enseñarnos responsabilidad con las exigencias que implican los principios, ya que de estos principios depende que enjuiciemos de forma justa. Debemos enjuiciar en qué situaciones concretas de las 4 exigencias fundamentales fallamos, y en realidad esta es toda la finalidad de la ética. Desde luego, esos principios, aunque son principios sintéticos a priori de la razón, siempre parten de la evidencia y tienen implicaciones fácticas al condicionar la conducta social. Son los principios que le hacen responsable al intelecto son los principios los que le hacen responsable al intelecto por sus errores. Estos principios son de carácter gnoseológico. Se refieren al uso justificado de razón. Y también están los principios que nos permitirán inferir si hay abuso de potestades. Son las leyes del derecho. Estos principios presumirían ser el fundamento racional de la ética, pues solo el sujeto racional puede comprender de principios. Son en realidad las llamadas leyes que el albedrío en su desarrollo intelectual debe respetar. Pues la responsabilidad con los principios, ya sea los principios que nos permiten enjuiciar si es justo, ya sea los principios del derecho o simplemente los principios de la ética, nos salvaguardan del error. La responsabilidad con estos principios nos salvaguarda del error que presupone las imperfecciones al enjuiciar para comprender si se justifica. Pues solo si la razón razona correctamente con estos principios, hay posibilidad de comprender si estamos haciendo las cosas de forma justa. Y también comprender si se debe exigir justamente cuando el hombre hace cosas que no pueden ser aprobadas, por ser cosas irrespetuosas con la ética que se implica de estas 4 exigencias. Discutiremos el carácter universal de la ley cuando lleguemos a la parte 4 de este libro. Es el condicional si quien en este preciso punto recusa sobre nuestro albedrío. Sí, si una persona es responsable con estos principios, entonces enjuicia correctamente. Si enjuicia correctamente, no comete errores al juzgar. Si no se implica a sí mismo en errores, es justo al juzgar. Si es justo al juzgar, en consecuencia aprovecha de forma justa su albedrío. Si es justo al decidir, entonces el hombre es aprobado en su albedrío por la ética. Solo a razón de estos principios podemos juzgar de forma justa y comprender si se justifica. Que tenemos razón implica 2 cosas, y que somos justos al juzgar, y 2, que enjuiciamos correctamente. Y enjuiciamos correctamente si solo si no nos implicamos a nosotros mismos en el error. Y somos justos al juzgar si comprendemos en qué puntos de las 4 exigencias falla la responsabilidad. ¿En qué puntos de las 4 exigencias estamos fallando? Esas son las implicaciones de tener la razón. Debemos juzgar de forma justa y enjuiciar correctamente. Si somos justos al juzgar, de aquí provienen los motivos para exigir justicia. Y si somos justos al enjuiciar,
Y si somos justos al enjuiciar, no hay razón para exigir que se corrija el error, que recapacite ante el engaño, que reconsidere cuidadosamente la equivocación y que rectifique los fallos. Si no hay error, engaño, equivocación o fallos, tenemos razón al enjuiciar. Si tenemos razón al enjuiciar, la razón no es un punto de imperfección. Si no hay punto de imperfección, todo se ha hecho de forma justa. Entonces estas cuatro exigencias fundamentales son los pilares que tiene la razón a la justicia de todas las épocas. Pues la pregunta en la conclusión de las cuatro exigencias es: ¿somos justos al juzgar? En otras palabras, ¿el sujeto racional tiene razón? ¿El individuo tiene razón? Es el epistemólogo quien se ocupará de analizar si tiene o si no tiene razón, y con eso concluyen las leyes que nos permiten juzgar la responsabilidad que cargamos por nuestros propios errores. En otras palabras, ¿siempre decimos la verdad? Esta es la pregunta crucial en la conclusión de la ética. ¿Hay engaño? ¿Hay error? Si hay engaño, si hay error, no estamos enjuiciando correctamente. Y si no enjuiciamos correctamente, no podremos juzgar de forma justa. Y el círculo se repite, pues si no podemos juzgar de forma justa, entonces simplemente falla la justicia. Entonces, la portada nos dice una cosa muy importante sobre el contenido del libro, el cual estará abocado a aportar las bases genociológicas en el trabajo epistémico que tiene la razón a la hora de juzgar y comprender si se justifica. Antes de continuar debemos hacer una aclaración. En este libro no nos ocuparemos de reducir los principios mínimos que nos permitirán sacar las conclusiones que necesitamos al abordar los problemas particulares. Pues a partir de estos principios llegamos a las conclusiones que necesitamos en el caso individual. Las conclusiones cuando precisamos juzgar si es necesario, si es suficiente, si tiene derecho y finalmente si tiene razón. Sí. Los principios que nos sirven a la hora de demostrar si tiene razón son los principios que nos permiten demostrar si es correcto y si es válido. Estos principios relativos al justo uso de razón son de carácter genociológico. La finalidad de estos principios es asegurarnos que no hay errores cuando el sujeto racional usa la razón. Estos principios se encuentran admirablemente desarrollados en libros que se dedican a un curso de lógica formal. Los principios que nos permiten demostrar si hay engaño pertenecen a los libros de psicología. Aunque las universidades en la actualidad, debido a una incomprensión, no han desarrollado la psicología con miras a este fin, aunque esta es la única y auténtica finalidad de la psicología. En esta parte algunos psicólogos, debido a la formación teórica que han recibido, creen que el equivocado en este punto soy yo, pero les aseguro de forma concluyente que los equivocados son ellos, pues esta es la finalidad de la psicología. Simplemente enseñarnos a comprender si al pensar e inferir del sujeto nos implicamos a nosotros mismos en el engaño. Y a eso puede resumirse toda su misión. Estos principios que tocan el justo uso de razón son de carácter genociológico. En cambio, los principios que nos permitirán demostrar cuál es la necesidad son de carácter empírico. En otras palabras, tienen por base la experiencia. Es básicamente un estudio detallado de causas y efectores, el aporte que tiene la posesión y la función nata a la necesidad. La primera parte de este libro estará precisamente abocada a abordar los problemas genociológicos que implica la necesidad. Nota. La finalidad de la psicología es enseñarnos a pensar, pues al pensar nos percatamos partiendo de la percepción. Nos percatamos que parte de la percepción el sujeto puede implicarse a sí mismo en el engaño. La psicología es la ciencia epistémica que nos enseña a inferir de forma comprensiva, de modo que el pensador al inferir no se implique a sí mismo por sus inferencias en el engaño. La psicología nos enseña si al inferir hay engaño.
Y la lógica nos enseña si al deducir la razón se ha implicado a sí misma en algún tipo de error. En resumen, la lógica nos enseña a comprender si hay errores al deducir y la psicología nos enseña si hay engaño al inferir. Algunos creen que la finalidad de la psicología es el estudio del comportamiento y de la conducta humana. Lo cierto es que esa es la finalidad del psicoanálisis. Es el psicoanálisis el encargado de estudiar el comportamiento humano, el comportamiento del hombre, el comportamiento, el carácter, la personalidad, todos esos problemas. Y desde luego, para llevar adelante tal trabajo, el psicoanálisis siempre depende de los principios de la psicología, eso sí. Sin embargo, no es su finalidad. Sin embargo, la finalidad del psicoanálisis y de la psicología se distingue. Los principios que nos permitirán comprender si es suficiente se encuentran admirablemente desarrollados en lo que toca una parte importante de este problema. Me refiero al cálculo y la medición de fuerzas, el aporte que tienen los parámetros del trabajo al fenómeno físico. Pero necesitan desarrollo en otra esfera de problemas, por ejemplo, el valor que posee cada individuo en los parámetros de la soberanía. Algunos opinan que reducir estos principios es imposible, pero nosotros sabemos que eso no es así. Sin embargo, han sido ignorados estos problemas epistemológicos a lo largo de todas las épocas hasta el presente. El hombre en conjunto solo ha alcanzado una intuición en este problema. Es decir, no hay libros que hayan hecho epistemología a este respecto, pero sí hay libros que han hecho mucha filosofía y algunas doctrinas que han fragmentado una parte de la verdad. La cosa empeora cuando necesitamos abordar los problemas del derecho. ¿Tiene derecho? ¿El derecho es justo? ¿Acaso el derecho es abusivo o implica excesos? De aquí saldrá un bloque de principios que nos permitirán comprender si hay abuso de potestades. Si hay abuso de potestades en la medida que las personas en su trato social tienen necesidades con la aprobación, el permiso, con el derecho y la autorización. Sabemos que las doctrinas del derecho en la actualidad en realidad son erráticas. De hecho, el hombre se ha inventado a lo largo de la historia más de una doctrina del derecho. A este respecto nos ilustra en la actualidad la doctrina del derecho positivo. Nosotros sabemos que no existe el derecho positivo, sino tal vez como un artificio humano. Solo existe el derecho. Nada más. El epistemólogo debería reclamar que estas teorías del derecho positivo son erráticas, pero hay más. La historia ha dado ejemplos de hombres que en su delirio o en su argucia han alegado su derecho a razón de un supuesto derecho divino. En realidad las teorías del derecho han sido diversas a través de la historia. En todas ellas ha faltado la debida intervención del epistemólogo. Entonces, este libro no se ocupará de reducir los principios que nos permitirán abordar el caso particular en los 4 puntos de análisis que tienen estas 4 exigencias, pero haremos un esfuerzo por desarrollar las bases genoseológicas en el trabajo epistémico de justificar, ya que éstas no se han desarrollado nunca hasta la fecha, al menos no de forma ordenada, es decir, en orden a estas 4 exigencias. Y las bases genoseológicas tienen entre sus cometidos prevenirle al sujeto cognoscente ante la equivocación. Entonces es menester que la síntesis sea asertiva, pues en el trabajo de comprender si estamos equivocados, siempre partimos de cerciorarnos con la evidencia. Una discusión preliminar sobre el carácter universal de la ley.
Un tópico de discusión muy frecuente en epistemología siempre ha sido el carácter universal de la ley, desde las leyes físicas hasta las leyes que justifican medidas correctivas si el individuo no respeta los principios de legalidad jurídica, los principios que condicionan la conducta social. En realidad estos últimos son simplemente principios, aunque entre comillas en ocasiones les llamaremos leyes. De inmediato va a comprender usted por qué. Cada individuo tiene ciertas condiciones en su relación social. Cada individuo hace respetar ciertas condiciones. Pero ¿qué condiciones en el trato social o institucional tienen implicaciones en el engaño, en el error? ¿Qué condiciones fallan en el respeto a estas 4 exigencias? Es la ética quien debe exigir que las condiciones sean justas. El engaño suele ser el punto que acumula más impunidad en las instituciones sociales o del Estado. Por ello, la denominada transparencia es un capítulo muy discutido en la ética social. El engaño siempre suele ser el mayor cómplice de los grandes casos de corrupción. Entre todas las posibles condiciones que se le puede ocurrir al hombre, hay condiciones que pueden ser arbitrarias, y otras que tienen por finalidad asegurar ventajas o ubicarle a la contraparte una desventaja sumamente injusta. Entonces los principios, entre todas las condiciones, son unas razones condicionantes de nuestra conducta, pues exigen el respeto. Pero no son cualquier tipo de razones, pues a partir de estas razones el sujeto racional, invariablemente al punto de vista, procede a sacar las conclusiones que necesita a la hora de comprender si es necesario, si es suficiente, si tiene derecho y finalmente si tiene razón. Esta última cuestión sobre el justo uso de razón tiene por finalidad asegurar que el individuo no aproveche de forma injusta el poder. ¿Hay ética al aprovechar el poder que tenemos? En cambio, la pregunta hacia el derecho es para asegurar que no exista abuso de potestad. Entonces, de si tenemos o no tenemos razón depende que aprovechemos bien o aprovechemos mal el poder. Pero del derecho que tenemos con cada individuo depende que exista o no exista abuso de potestad. Los principios son unas razones cuya verdad es de carácter muy especial, pues no necesitamos partir de otras verdades más simples para deducir la verdad que implican los principios. Por ello, partiendo de los principios, podemos llegar a la conclusión independientemente del punto de vista. Partiendo de los principios, sí se pueden deducir otras verdades, pero ya no se puede deducir la verdad que implican los principios a partir de otras verdades más simples. Pero ¿cómo pueden tener unos principios, unas verdades concluyentes de carácter universal, el valor de ley? Eso ocurre así porque las leyes inician en la física y para concluir terminan en la metafísica, recusando sobre nuestro propio albedrío, pues el albedrío surge en justa concordancia a aquello que las 4 raíces del existente crean en todo momento. Es el intelecto quien responde, quien tiene responsabilidad ante esta ley entre comillas, pues con propiedad se trata de principios. Estos principios ponen consecuencias sobre el error, pues cuando nos implicamos en el error no podemos juzgar de forma justa. Y cuando algo no es justo, ahí es cuando empieza el caos social, no solo el caos. Caso de que la injusticia sea tamaña, lleva esto inclusive a la agresión. En realidad, como veremos en este libro, la ley tiene 4 formas y en su última forma se muestra en forma de exigencia. Entonces, cuando hay errores, engaño o equivocación, debemos exigir que se corrija y los principios están precisamente para ayudarnos a demostrar de forma racional la verdad. En otras palabras, los principios son la base gnoseológica para localizar el error. De ahí que entre comillas se le considere como ley. La ley experimental como es, en su cuarta y última forma, en realidad se muestra en forma de exigencia. Ahí es donde concluye la ley en su forma experimental, pues la ley
es experimental en todos los casos. Si hablamos de principios y exigencias, está claro que se trata de leyes de índole muy distinta. Las leyes físicas y las leyes de nuestra conducta, en realidad los principios jurídicos que nos enseñan que si es justo, entonces es legal. Ante las leyes físicas y ante los principios jurídicos necesitamos replantear la ontología. Ante las leyes físicas responde la experiencia, pero ante los principios quien responde es la razón. Aunque la ontología necesita replantearse en cada una de las cuatro raíces, la ley al ascender desde la experiencia hasta la razón tiene un tronco común. No se piense que por tratarse de principios no aportan los principios una verdadera necesidad, pues el irrespeto a ellos lleva a sentir una verdadera responsabilidad por nuestros propios errores. La ley concluye recusando de nuestro propio intelecto, recusando de nuestro propio albedrío. El hombre tiene cuatro fases de necesidad. En la conclusión y en la conclusión de sus necesidades, la ley nos dice: ¿quieres hacer lo que tú quieres hacer? Bien, ahora serás responsable por hacer lo que tú quieres hacer. Esta es la clase de necesidad, yo quiero, que en experiencia constante de ella nos enseña a decidir. En breve vamos a ver por qué la ley tiene cuatro formas. Es un saber muy difundido de la ciudadanía que la función legislativa del Estado, al menos del Estado ecuatoriano, fue creada para hacer las leyes que los ciudadanos que residen en el país deben respetar. Aquí en Ecuador el poder legislativo es la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué hacen en la Asamblea? ¿Acaso hacen leyes? En realidad nosotros en este documento no estamos para proporcionar información sobre el trabajo que a los legisladores les ocupe en la Asamblea, pero vamos a recusar sobre una creencia bastante extendida del pueblo ecuatoriano, pues según se dice desde la Asamblea, emiten la ley que deben respetar las llamadas personas naturales o jurídicas. Pero ¿dónde está el trabajo que los legisladores hacen para reducir los principios mínimos, a razón de los cuales la función estatal, Fiscalía, Ministerios, Policía, Cortes de Justicia, Defensoría Pública, etc., procede a aislar la evidencia que corresponde al caso particular y mostrar si está faltando a la justicia? Y mostrar si está faltando a la justicia al irrespetar de alguna forma algo en las cuatro exigencias fundamentales. ¿Cómo resuelve los problemas la justicia sin una epistemología objetiva a estas cuatro exigencias? Bueno, por el presente parece claro que la función legislativa, en coordinación con las universidades, no está orientada a reducir los principios que nos permiten comprender de forma objetiva si tenemos la razón al asumir nuestra responsabilidad en estas cuatro exigencias. Por lo que se ha podido apreciar, dedican la mayor parte de su esfuerzo a hacer políticas. Y como veremos en breve, estas no son leyes. Muchos se refieren a los documentos que emite la Asamblea como la normativa. En los documentos que emite la Asamblea podemos encontrar unos artículos, los cuales presuponen ser coherentes entre sí. En cada caso, estos artículos formarían la ley orgánica de la función judicial, ley orgánica de servicio público, ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, ley para la transformación económica del Ecuador, código orgánico de planificación y finanzas públicas, etc. Para muchos, la normativa es la forma coloquial de referirnos a los documentos que emite la Asamblea y en los cuales se considera escrita la ley. Por lo que podemos apreciar en estos documentos, difícilmente encontramos principios, y mucho menos principios que nos enseñen a aislar la evidencia que corresponde al caso particular o la evidencia que corresponde a nuestro propio caso y comprender si es necesario, y tomando la evidencia del caso particular, comprender si es necesario, si es suficiente, si tiene derecho y si el individuo tiene razón.
Son estos principios la base legal del mandato y de las exigencias. Y con el mandato y las exigencias concluye la ley. Partiendo de los principios comprendemos si el mandato o si las exigencias que plantea la autoridad son legales o ilegales. Los principios son la base legal del mandato. Los principios son la base legal del mandato y las exigencias. Los principios son la base legal del mandato y de las exigencias. Por ello, es que abusando un poco de los conceptos suele decirse que los principios tienen el carácter de ley. Es una costumbre llamarle ley, entre comillas, aunque yo creo que lo más indicado sería referirse a estos documentos como la razón judicial de nuestra conducta, la razón judicial que condiciona nuestra conducta social. También podemos llamarles principios de autoridad jurídica, pues en las personas cuya conducta es lo más acorde a estos principios, las personas que no tienen faltas relevantes en estos principios, en ellos debería reposar la autoridad que tienen de exigir a los miembros del Estado. Lo cierto es que la razón judicial que condiciona nuestra conducta social es de 4 clases. Tenemos los principios, las políticas, el reglamento y las normas. Nota muy importante. Debe notarse que la ley en sí misma se muestra en primer lugar en forma de fenómeno físico, en segundo lugar se muestra en forma de necesidad, en tercer lugar se muestra en forma de obligación y para finalizar se muestra en forma de exigencia. Ahí tenemos la ley en sus 4 formas. Son las 4 formas ontológicas de la ley. En realidad estamos haciendo metáfora con los conceptos al llamarle ley a la normativa, al llamarle ley a los principios, al llamarle ley a las políticas, etc. Los principios son simplemente la base legal del mandato y de las exigencias. Y eso es así porque los principios del derecho condicionan las decisiones regulando el abuso de potestad. Y los principios de la ética condicionan las decisiones garantizando que no se aproveche de forma indebida o ilícita el poder. Entonces, es un mito. Entonces estamos haciendo metáfora con los conceptos cuando llamamos a los artículos. Cuando llamamos ley a los artículos que la Asamblea emite. Pues la ley tiene 4 formas. La ley se muestra en forma de fenómeno físico, en forma de necesidad, en forma de obligación y en forma de exigencia. Esas son las 4 formas ontológicas de la ley. Y con eso está completa nuestra experiencia desde el mundo físico. Las exigencias son necesarias para regular la conducta y el comportamiento. Las exigencias son necesarias para regular las decisiones. Las exigencias son necesarias para regular el albedrío que cada hombre tiene de decidir. Aquí en el Ecuador le dan a la Constitución el valor de ley. Esas son simplemente la base legal del mandato y de las exigencias. La ley como tal se muestra en forma de mandato y en forma de exigencia. Quien quiere inventarse leyes más allá de estas 4 formas ontológicas de la ley simplemente está soñando. Se trata de pseudo leyes, nada más. Para la experiencia del hombre no se puede encontrar ley más allá de estas 4 formas. Entonces no confundirá usted la Constitución o los artículos que emite la Asamblea con la ley. Estos son simplemente la base legal del mandato y de las exigencias. La ley como tal se muestra en forma de mandato y de exigencia. Abusando un poco de los conceptos,
Solemos decir que solamente los principios tienen el carácter universal de ley. Decimos eso porque los principios del derecho condicionan el mandato y son la base, los principios del derecho son la base legal y racional del mandato. Y los principios de la ética condicionan la exigencia. Los principios de la ética son la base legal y racional de la exigencia. Los principios, a diferencia de las políticas y del reglamento, tienen validez universal, es decir, la verdad que implica los principios disfruta de aceptación universal, en cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. Y eso es algo que no ocurre con las políticas y con el reglamento. Aunque únicamente los principios tienen validez universal, es común que el individuo proceda a confundir las políticas, el reglamento y las normas, todo de forma indiferenciada. A razón de esto, más de uno en el pueblo ecuatoriano cree que en todos los documentos que emite la Asamblea está escrita la ley, y eso no es así. En los organismos estatales seguro no ha faltado en la historia personas que inclusive a ultranza quisieron hacer de las políticas, del reglamento y de las normas una ley. En ocasiones llegando a afirmar que el ciudadano o el funcionario está en obligación de obedecer la ley, de acatar la ley, y esto desde luego es falso. En primer lugar, el individuo no debe obediencia a los principios, eso es apistémico, exigir obediencia. Es uso injustificado de razón. Lo que sí procede, lo correcto, es exigir respeto. Lo que debemos es respetar, ser respetuosos con la ley. Muchos en el lenguaje coloquial advierten, si violas la ley habrá consecuencias. O si transgredes la ley. Lo cierto que eso también es uso erróneo de conceptos, pues la advertencia o la afirmación correcta sería, si no respetas la ley, o simplemente no respetas la ley. Lo que el hombre puede hacer es básicamente esto, y respetar la ley, aprovechar de forma indebida la ley y abusar de la ley. Pero cuando incurrimos en afirmaciones del tipo estás quebrantando la ley o estás rompiendo la ley, simplemente estamos haciendo metáfora con los conceptos. Es decir, estamos incurriendo en uso no justificado de razón. La razón sería más o menos como el software que tiene el computador cuando el procesador central está trabajando con un lenguaje de programación. Si hay errores en el lenguaje, el procesador central al trabajar no aprovechará de forma óptima los recursos que tiene. Habrá procesos que no son necesarios, tal vez más allá de lo que es realmente suficiente. Para hacer la tarea, usará recursos que podría hacerse utilizando la mitad de esos recursos, etc. La analogía en este caso no puede calzar punto por punto, pero nos ilustra de alguna forma. Cuando hay errores al usar la razón o al comprender si tiene razón, nos vemos ante un punto de imperfección y en esos puntos de imperfección faltamos a lo que es justo. Muchas veces parece tan inofensiva la razón, casi irrelevante, pero en decisiones judiciales o en decisiones institucionales, por un concepto mal empleado, se arma ingeniosamente el argumento para dar paso a la acción, o bien se da la orden de que el personal no proceda con sus respectivas acciones. Entonces, en los trámites institucionales siempre es muy importante exigir el uso justificado de razón. Cuando usamos la razón correctamente, no se admite hacer metáfora con los conceptos, pues de ahí se implican todo tipo de errores al razonar. Tampoco se admiten figuras retóricas ni literarias, pues las palabras se vuelven objeto de interpretación. Interpretación que debe hacerse tomando el sentido que tienen las expresiones que aporta el individuo ante las necesidades y circunstancias concretas que corresponden a su caso específico y singular. Nota, es apistémico exigir obediencia a los principios, de ello solo cabe exigir responsabilidad y respeto a la ley. Es incorrecto pretender que el hombre puede quebrantar o violar la ley. El hombre no puede hacer eso, no es su potestad natural. Estos conceptos quebrantar o violar son en realidad meras muletillas conceptuales. En otras palabras, es uso no justificado de razón. El hombre solo puede irrespetar o bien el mandato o bien las exigencias. El hombre puede mostrarse irresponsable al usar los principios para enjuiciar correctamente.
A veces se habla de infringir y eso se refiere a las normas o a las políticas, no a la ley. Quebrantar es quebrar algo con el uso de la fuerza. Aplicar fuerza externa a un objeto hasta el punto de quiebra. Ese es el significado nominal de este concepto. Y cuando vamos más allá del derecho que tenemos, hablamos de una violación al derecho. Una violación al derecho es simplemente una forma de abuso. Abuso de potestad en contra del derecho que tenemos con determinada persona. Violar es simplemente ejercer nuestra potestad abusando conscientemente del derecho. Respecto a los principios, son una condición que debemos respetar y si no se respeta debemos señalar que no se está respetando el condicional que implican los principios. Pues solo al respeto del condicional se implica una exigencia o un mandato legal. Si la razón procede en constante corrección con los principios, entonces no habrá razones para demandar de su razón por enjuiciar incorrectamente. Pues si enjuicia incorrectamente, no puede ser justo al juzgar. Si no es justo al juzgar, la justicia es un fraude. Parece inmediato que ni las políticas, ni el reglamento, ni las normas alcanzan el carácter universal de ley entre comillas. Haremos una discusión a cada una de ellas cuando lleguemos a la parte 4 de este libro sobre el justo uso de razón. La parte 4 estará destinada a abordar los problemas de la razón, de usar la razón de forma justa. También amplificaremos el concepto de ley a medida que se desarrolle el documento. Usted puede encontrar el concepto fundamental de ley en mi documento Reflexiones de Genociología, el documento con la portada negra. Usted puede remitirse allá. Si quiere saber algunas cuestiones básicas de genociología sobre la ley en la naturaleza. A partir de la página 331, en la reedición del año 2025, dedicaremos unas páginas a hablar sobre el concepto de ley en la naturaleza. El concepto ley parece un concepto sencillo, pero al parecer es un concepto que ni siquiera está bien comprendido en el diccionario. Usted puede acudir al diccionario y ver cuál es el concepto que maneja sobre este término, sobre esta palabra. Es un tanto errónea. De hecho, estos conceptos, aunque parecen sencillos, los conceptos ley, derecho, respeto, usted acude al diccionario y va a encontrar en honesto examen de la razón que el concepto que ahí manejan es un tanto erróneo, es errático es. En algunas ocasiones brinda una idea aproximada, pero no alcanza como un concepto de estas palabras. A propósito, en este documento nosotros sí les presentaremos el concepto correcto de estas palabras. Usar los principios de forma errónea implica correctivos, pero no respetar los principios, las políticas, el reglamento y las normas puede implicar acciones penales. Por usar la razón de forma errónea, somos responsables del fraude, pero por los motivos y por las causas cargamos o bien la culpabilidad o bien la culpa. Hay tres grandes razones por las cuales el individuo debe afrontar o bien cargos penales o bien una penalización y finalmente una penuria. En primer lugar la causa, en segundo lugar los motivos y en tercer lugar la razón. La razón, en el sentido estricto del concepto, se refiere a la responsabilidad que tuvimos al usar los principios, las políticas, el reglamento y las normas para enjuiciar las decisiones del individuo. Entonces, el individuo podría ser sujeto de una pena por tres razones. La razón en el sentido propio del concepto, el motivo y la causa. Usar incorrectamente las razones que condicionan la conducta social tiene por consecuencia correctivos. Estas razones condicionan la conducta social exigiendo que sea correcta, siempre en concordancia a la verdad. A razón del motivo generalmente se dan abuso de potestades. Lo que procede en este caso es la sanción y finalmente tenemos la causa. A razón de la causa tenemos el daño, la herida, la lesión. Y a consecuencia de ello se suele dar la condena. La tabla que les ponemos a continuación en realidad es una tabla provisional. Tal vez más adelante tengamos que reeditar esa tabla e inclusive tal vez, si consideramos oportuno, tal vez inclusive lleguemos a suprimir esa cosa. De momento nos alcanza para formarnos una idea preliminar, aproximada. Sí.
En la parte 3 de este documento ya nos toca hablar sobre el derecho, pues es la tercera exigencia. Allá sí les ponemos dos tablas muy importantes que usted debería leer y comprender detenidamente esa cosa. Los documentos que emite el poder legislativo de un país, de una nación, en los cuales se considera escrita la ley, deberían tener por finalidad emitir los principios que nos permiten enjuiciar correctamente, los principios que nos permiten juzgar y comprender si se justifica tomando la evidencia que aporta el caso particular en estas cuatro exigencias fundamentales. Sé yo bien que esa es toda su misión. Para ese fin trabaja, o al menos tendría que trabajar, el poder legislativo. Sin embargo, no ocurre de ese modo. En los documentos que emite la Asamblea difícilmente encontramos principios. De los pocos principios que hay, estos no están orientados a estudiar ordenada y epistémicamente la implicación que nuestra decisión tiene para la justicia, cuando no somos responsables con el deber que implican estas cuatro exigencias. Por lo que se puede apreciar, estos documentos están destinados en su mayor parte a crear políticas con criterios muy convencionales. Y en otros podemos encontrar el reglamento, nada más. Entonces sabemos que tanto el gobierno central como el Estado están fallando hace mucho tiempo en este sentido. Al parecer no tienen clara cuál es su finalidad. La ciudadanía debería reclamar estas cosas, desde luego que sí. Por supuesto, para ello debe comprender lo que está diciendo. Yo de mi parte lo haré en la medida que sea posible al desarrollar este documento. Los principios son básicamente las leyes que gobiernan el justo uso de razón, pues ellos no solo representan la verdad con independencia del tiempo, del espacio y de las diferencias ideológicas y filosóficas entre pensador y pensador. Los principios aportan el condicional que debemos respetar al decidir, y el condicional que a nuestra conducta aportan los principios implica ya una exigencia. Con el número adecuado de principios, el epistemólogo puede deducir todas las verdades que contestan las preguntas que caben en una teoría experimental, una teoría gnoseológica, una teoría matemática, etc. Como ya hemos apuntado, los principios son unas verdades concluyentes a priori de carácter general, por eso hemos dicho que en cierta forma son una especie de axiomas. A partir de los principios todos pueden razonar, todos pueden juzgar tomando la evidencia que corresponde al ejemplo particular y comprender si se justifica. Tomando la evidencia que nos proporciona el ejemplo particular, todos pueden llegar a la misma conclusión al juzgar. Al juzgar si es necesario, si es suficiente, si hay abuso de potestad e irrespeto al derecho y finalmente si tiene razón. Como un libro de termodinámica o como un libro de dinámica. Un libro de termodinámica o un libro de dinámica tiene sus principios. A partir de ellos podemos razonar para sacar las conclusiones que necesitamos en el caso particular y con independencia al caso particular. Eso es lo que respecta al preámbulo de este libro. Yo me llamo David López, David Napoleón López, soy el autor. Por eso es tan importante el justo uso de razón. De hecho, esta es la finalidad. Esta es la finalidad del justo uso de razón. Prevenirnos del error, del engaño, de la equivocación y de los fallos. Yo creo que el punto más crítico en lo que toca al justo uso de razón no se refiere tanto al error, sino más bien al engaño. En lo personal creo que es un completo engaño la pretendida verdad que pretenden sostener los partidos políticos en muchas de sus alianzas, en muchas de sus coaliciones, en su pretendida finalidad, etc. Creo que el punto que más afecta y más toca, mucho más allá del error, en lo que toca al justo uso de razón, es el engaño. Respecto a los errores,
Los errores se refieren a si estamos razonando bien, si estamos razonando correctamente. Y hay que ver lo que dicen hay que ver las cosas que dicen los miembros de los partidos políticos en sus discursos. Si nos pusiéramos a tomarle los errores a cada uno de ellos, ya tendría el sistema de justicia que haberles aplicado ya los respectivos correctivos. Porque en lo que toca a los errores, las palabras son una poderosa herramienta para inducirnos, para comprometernos con el error. Al hablar hacemos afirmaciones falsas. ¿Cuántas veces hacemos erróneas implicaciones? Si pusiéramos a contabilizarle todas las falacias en las que incurren los políticos en sus discursos, falacias argumentativas en las que incurren los políticos en sus discursos, en fin, todo eso forma parte de los errores. En realidad la argumentación y el debate razonado amerita un espacio de reflexión. No se puede dar así como suele darse en la política ecuatoriana de forma improvisada. Porque si se da de forma improvisada es natural que las personas caigan en injustificado uso de razón. En realidad lo sorprendente sería que dándose de forma improvisada las cosas, las personas no incurran en injusto uso de razón. Eso sí sería sorprendente. Porque para hacer justo uso de razón, generalmente necesitamos un espacio de reflexión, un espacio de raciocinio. Sentarnos calmadamente en un escritorio a comprender lo que estamos diciendo. Entonces, sin error, sin engaño, sin equivocación y sin fallos, entonces y solo entonces sabemos que el individuo está haciendo justo uso de razón. O de forma más sencilla, si siempre nos está diciendo la verdad. Bien, por lo que toca al desarrollo de este libro, iremos desarrollando este libro en el lapso de 5 años. Un año aproximadamente para cada una de las 4 exigencias. Por lo inédito de su contenido, por el progreso que representen todas las teorías epistémicas de justificar que el hombre ha presentado hasta la fecha, debería ser una grata novedad en el círculo académico, aunque no por ser una novedad deja de ser el tipo imperecedero de saber. Mal me temo que el libro que estoy desarrollando no sea bien recibido, aun cuando resulte de cierta trascendencia en la historia de los libros que hacen epistemología. Pues la pregunta a las exigencias que tiene la razón al justificar es una pregunta para el epistemólogo. Y es una pregunta que ha permanecido abierta hasta la fecha. Es una pregunta que ha permanecido abierta hasta el presente, sin que alguien acierte a sacar las conclusiones que al epistemólogo le corresponde sacar. Aunque si bien es cierto, a lo largo del siglo XX se han barajado algunas teorías. El hecho de que este libro no sea recibido como una grata novedad en el círculo académico se debe, creo yo, a 2 razones principalmente. 1. Como autor se me acusa de no poseer credenciales académicas. Parece inverosímil que alguien que no ha sido certificado por cursar estudios superiores de una universidad pueda aportar progresos importantes en estos temas, pues estos temas generalmente son temas de posgrado. Al no estar acreditado por una universidad se cierne cierta desconfianza en los sectores académicos sobre el contenido, aunque sin duda es el acierto más grande en este tema que se ha visto hasta el presente. Ello exceptuando los posibles errores, los cuales quedarán para una depuración posterior. Esperamos que a medida que se vaya desarrollando este documento, los errores no superen un 15%. Bueno, dado que no se trata de un autor certificado por alguna universidad, el progreso en estos temas no es tenido en cuenta por el sistema educativo. Los permisos para difundir este documento en el sistema educativo exigen la aprobación del ministerio. Y no hay aprobación si el autor no cuenta con estudios académicos superiores. Desde luego,
Estamos de acuerdo que, a fin de comercializar el documento, necesitaríamos tramitar permiso. Mal me temo que no falten personas que creen tener autoridad para ir más allá de eso. Queda claro que no necesito permiso de alguien para desarrollar este libro. Y el derecho de dar a conocer, caso de que yo quisiera dar a conocer este documento, este libro, es inalienable con cada persona. Sin embargo, había motivos por los cuales me ubico casi en posición de adversario de algunas personas. De hecho, se trata de ciertas clases de la masonería y miembros del Opus Dei. Pues creemos que son ellos quienes han iniciado la pandemia. Esa situación podría tener consecuencias en alguna argucia para pretender que tienen razones de ley entre comillas nomás, para no permitir que este documento se divulgue. Ya verán por qué decimos ley entre comillas nomás. Aquí precisamente estaremos abordando de a qué se refiere exactamente la ley, dado que es un libro abocado a presentar los conceptos básicos de la ética y el derecho, dado que es un libro abocado a presentar los principios básicos de la ética y del derecho. Entonces estaremos también tocando esos temas. Bueno, ocurre que un documento independiente venía preparando un par de videos para la policía y para la fiscalía. En estos videos pretendo un reporte de la situación personal que venía atravesando. La razón es que había un par de personas con las cuales se venía acumulando un motivo. Del motivo puedo yo inferir que de estas personas surgió la iniciativa de iniciar la pandemia. Y definitivamente creemos que hay más implicados. Sin embargo, no puedo yo conocer el detalle en el motivo o en las razones por las cuales los presumibles implicados tendrían parte en la iniciativa. Por lo que a mí respecta, solo puedo hablar a raíz del motivo del cual soy observador en primera persona. Y a mí sí me queda claro que en estos individuos surgió la iniciativa de iniciar la pandemia. En realidad debería ser una denuncia, no solo un reporte de mi experiencia personal, pero formalizar una denuncia tiene en realidad otras consecuencias en fiscalía. Ellos argumentan que no pueden concluir nada de mi experiencia en primera persona. De hecho, lo que ellos argumentan es que ellos creen que mi inferencia, a pesar de mi experiencia personal con estos individuos, no sería cierta. Como ya sabrán, estoy invitando a la entrega del próximo documento en el que expondré el caso particular con más detalle. Bueno, como todos sabrán, empezando por las mismas autoridades, han tratado de silenciar o al menos han tratado de usar a su conveniencia la ley. Mejor dicho, los artículos en los documentos que maneja el gobierno, la policía y fiscalía, para retirar los videos o las denuncias de las personas que han dicho que saben o que sospechan que esta pandemia fue iniciativa de una clase social de masones y miembros del Opus Dei, cuyos implicados se ubicarían en el mismo gobierno. Ya que la denuncia tiene otras consecuencias, el reporte de la situación solo tendría por finalidad sentar precedentes ante la experiencia un tanto inusual que venía generando el motivo con estas personas. En realidad, a mí me incomoda presentar el reporte personal de la situación, ya que no sentimos mucha confianza con Fiscalía, sobre todo porque Fiscalía está custodiada por masones. Sin embargo, llegado este punto es necesario, pues creo que se ve en riesgo mi vida. Como ustedes sabrán, la pandemia y la subsiguiente arremetida de grupos armados en Ecuador no pudieron llevarla a cuesta solamente 4 o 5 personas. Habría tamañas implicaciones en las personas que conformarían el círculo social de responsables. Creemos que a más de estos individuos hay otras personas que de una forma o de otra resultarían planificadores de los acontecimientos que ha visto este país desde que inició la pandemia. Y desde luego, yo no puedo arremeter contra toda esa clase en la masonería
y posibles miembros del Opus Dei, que tuvieron autoridad para acabar en menos de 3 meses con los acontecimientos que hemos visto en este país, desde que ha iniciado la pandemia. Entonces usted puede preguntarse qué repercusiones tiene eso en este documento. Pues al ser estas personas de cierta influencia, no falta autoridades. Ya se puede anticipar que no va a faltar autoridades a las que les gustaría tener una razón para argumentar. Que las autoridades del país tienen alguna razón que les justifica tomar acciones que no me permiten dar a conocer el documento. Creemos que no les gustaría que el público ponga atención o interés en este libro. Lo común en estos casos, y al menos si se presume implicados en el gobierno, es señalar inmediatamente que los libros que estoy desarrollando estarían siendo un medio para hacer propaganda sobre las personas de las cuales, según mis inferencias, tendrían la iniciativa de iniciar la pandemia. Lo cierto es que con independencia de que a estas personas se les mencione o no se les mencione en los libros que estoy desarrollando, creo como autor que intentarán de cualquier forma alguna argucia echando mano de alguna legalidad que les permita argumentar de forma pública que el libro no está permitido por las autoridades, lo cual desde luego implicaría una denuncia y un posible litigio por arrojarse ellos autoridades que no poseen, que el pueblo en ejercicio de sus dignidades no les otorga. En otras palabras, sería falso que tengan en la ley principios que les justifique a ejercer una autoridad de ese tipo sobre la ciudadanía. ¿A razón de qué conducta puede la autoridad decirle al ciudadano, mira, aquí no podemos permitir lo que haces? Como ustedes sabrán, no solamente Fiscalía está custodiada por masones, también lo están los altos mandos de la policía y también del ejército. Al pretender yo una denuncia básicamente contra esas clases de la masonería, eso sin mencionar los ministerios y los cargos más importantes de las autoridades estatales. Están en las manos o bien de masones, o bien de iluminados, o bien de miembros del Opus Dei. Entonces, ¿cómo presentas una denuncia ante Fiscalía cuando ¿Cómo presentas una denuncia contra ciertas clases de la masonería cuando las principales autoridades estatales son precisamente miembros de la masonería? Eso sin duda suscita una razón de preocupación. O sea que vas a presentar una denuncia contra ellos, esperando que ellos tomen cartas en el asunto para hacer justicia. Creo que un poco absurdo la cosa, ¿no es cierto? Creo que la cosa resulta un poco absurda. Por eso el Ecuador ha llegado al estado al que actualmente ha llegado. Creo que será más o menos general la queja de la ciudadanía con el sistema judicial creo que es más o menos general la desconfianza de la ciudadanía con el sistema judicial. Bueno, sin embargo, hay cosas que por mera formalidad deben hacerse. Por el momento no conocemos muchos libros que hayan arrojado luz sobre estos temas. Quizá el lector quiera conocer un poco sobre el estado o desarrollo de estas teorías en el siglo XX.
Bueno, al respecto he podido encontrar un libro llamado Teorías Contemporáneas de la Justificación Epistémica. Teoría de la justificación en la epistemología analítica sería una recopilación de ensayos de las corrientes filosóficas más sobresalientes. Según las autoras, se trataría de una recopilación de ensayos de las corrientes filosóficas más sobresalientes en el ámbito de las teorías de la justificación epistémica en la segunda mitad del siglo XX. Es un libro recopilado por Claudia Lorena García y Patricia Quintábalos. Al parecer se trata de un libro con el sello de la UNAM. Bueno, un poco desconcertante esa situación, pues como usted podrá apreciar al leer el libro que he citado, ha existido bastante incomprensión a lo largo de la historia en este tema. Como ya os estoy mencionando, este documento que estoy presentando no se perfila exactamente como un libro de epistemología en el sentido más estricto del concepto, pues al epistemólogo debe ocuparle el trabajo de reducir los principios que nos permiten aislar la evidencia en el caso particular. Y partiendo de esos principios debe demostrar las conclusiones que necesitamos en lo que toca a las 4 exigencias. Partiendo de los principios, el epistemólogo puede conectar mentalmente cuerpos de razonamientos, los cuales podrán contener varias implicaciones. Sin embargo, los principios siempre serán el punto de partida. En los principios la verdad se caracteriza por ser universal y libre de subjetividad. Partiendo de los principios y a razón de las leyes genociológicas de análisis, tiene lo que necesita para demostrar si es necesario, si es suficiente, si hay abuso en los derechos y finalmente si tiene razón. Entonces, este libro no se ocupará de reducir de forma rigurosa los principios que corresponden a las 4 exigencias. En su lugar, este libro, como un aporte de genociología, aportará las bases genociológicas esenciales en el trabajo epistémico de justificar. Eso sí, la gran novedad de este libro es que presenta por primera vez en la historia las 4 exigencias fundamentales que tiene la razón a la hora de justificar, en concordancia a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Algo inédito y nunca escrito hasta la fecha, al menos hasta antes del año 2018. Creo que no existía bibliografía a este respecto, en este sentido. La pregunta ¿se justifica? Es una pregunta para el epistemólogo. En realidad, la conclusión en la respuesta. Pero ¿qué es justificar? Justificar no es más que la operación genociológica y racional de sacar conclusiones, a fin de demostrar partiendo de la evidencia por qué llega a existir, por qué llega a estar, por qué llega a ser y por qué llega a crear. Dicho de forma más simple, justificar no es sino la operación genociológica y racional de juzgar correctamente. Esto es sin imperfecciones en el juicio, sin errores al razonar, sin engaño al pensar y sin equivocarnos al juzgar de la necesidad. El trabajo epistémico de justificar nos plantea una pregunta. ¿Acaso sabemos juzgar correctamente? ¿A qué se refiere correctamente? Es decir, sin cometer errores, sin incurrir en engaño y sin incurrir en equivocaciones. Entonces, no podemos justificar ahí donde no podemos alcanzar la conclusión. Simplemente no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa ahí donde no podemos alcanzar la conclusión? Por ejemplo, digamos en aquello que creemos, en la opinión, en el criterio y en las convicciones. En realidad, este siempre ha sido uno de los grandes problemas de la epistemología. Lo que llegamos a creer. ¿Acaso hay creencias que se justifican? Parece que esta sencilla pregunta continúa planteando un problema abierto hasta la actualidad. Lo cierto es que la respuesta es más simple de lo que parece. No hay justificación donde no hay conclusión. Así de simple. Si no podemos demostrar la conclusión, simplemente no tiene sentido pretender que tenemos la razón al justificar. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Acaso vamos a tirar por la borda la razón y tornarnos irracionales?
justamente ahí, en ese espacio de creencias, de opinión, cuando se trata del criterio y de las convicciones. ¿Qué? ¿Acaso aquí nadie tiene la razón? ¿O el caso es que en este espacio cada quien tiene su propia verdad? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo aborda el problema el epistemólogo? ¿Qué hacemos entonces? Como usted habrá notado, en cada una de las 4 exigencias hay 4 puntos de análisis, y en lo que toca al justo uso de razón es menester cerciorarnos si sabe lo que dice. Ocurre que al creer yo puedo aspirar a cierta certeza, pero si he llegado a creer quiere decir que no he alcanzado la conclusión. Si necesito creer es porque no ha sido demostrado. Al creer no puedo aspirar a la conclusión en todos los casos. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Acaso tiene sentido en este punto plantearnos el problema de averiguar quién tiene razón? En cualquier caso, ¿cuál es el criterio para juzgar la certeza que poseemos al creer? Parece que al creer no podemos concluir con la demostración de la verdad. Pero si he llegado a creer seguramente es porque tengo cierta medida de certeza en algo, aunque presupone que no es suficiente para alcanzar la conclusión, porque donde yo alcancé la conclusión he llegado a la verdad. Entonces, ¿cuál es el criterio base para comprender si es razonable lo que en determinada situación el individuo llegó a creer? Si es razonable lo que opina, si es razonable el criterio, etc. Aquí se pone en tela de juicio lo que el individuo realmente sabe, mejor dicho, cuánto sabe. Por ello, un punto esencial de análisis en lo que toca al justo uso de razón es cerciorarnos si sabe lo que dice. Cuando debemos juzgar en qué medida es fiable el criterio, la opinión, lo que hemos llegado a creer, no vamos a tirar por la borda la razón, sino que vamos a poner sobre la mesa lo que sabemos. Vamos a cuestionar cuánto sabemos de la situación. En realidad, la opinión, el criterio y las creencias son una parte importante de nuestra vida prerracional, son una parte importante en la vida del sujeto pensador. Pero ¿en qué clase de saber descansa mi opinión, mi criterio o simplemente lo que yo tengo a bien creer? Si yo he llegado a creer, es porque nuestros procesos cognitivos por un lado implican ciertas inferencias y por otro lado ciertas deducciones. Pero si la deducción y la inferencia no son epistémicas y demostrativas, estas difícilmente podrán garantizarnos la verdad. Entonces, o bien ante la imposibilidad o bien ante la impotencia de demostrar la verdad, debo en ciertas ocasiones verme en la necesidad de creer, aunque sea provisionalmente en algo. Si la deducción pretende ser epistémica, tendremos que dedicar varios años a aprender un curso de lógica formal. Si nuestra inferencia pretende ser epistémica, tendremos que comprender de psicología formal. De otra forma, no podremos demostrar que la deducción es concluyente o que la inferencia sí es cierta. Por ello es que estas materias, lógica, psicología, genociología y epistemología, son materias formativas del entendimiento. Deben enseñarse a lo largo de todo el ciclo colegial y universitario, aunque en la actualidad no ocurre de esa forma. Bueno, hay muchas situaciones en las que abrigamos una creencia por razones del quehacer ordinario o por circunstancias propias de la situación. Bertrand Russell nos pone un par de ejemplos que resultan un tanto ocurrentes. Él nos dice, si estamos a la caza de tigres y alguien exclama tigre, nuestro cuerpo, a menos que inhibamos nuestros impulsos, entrará en un estado muy similar a aquel en el que entraríamos si viésemos un tigre. Tal estado es la creencia de que hay un tigre en las inmediaciones. Tal estado es la creencia de que hay un tigre en las inmediaciones. Así es como creemos momentáneamente en el testimonio del hombre que dijo tigre. Una convicción de este tipo, aunque sea una convicción momentánea, puede en determinado momento resultar vital. Por supuesto, nuestro pensamiento puede inhibir nuestra reacción. Si a razón de la historia sabemos que a nuestro compañero, por ejemplo, le gusta gastar bromas. A veces tenemos otras convicciones o nos vemos en necesidad de creer ciertas cosas del tipo trivial, que no son para nada vitales, pero que aún así tienen cierta importancia en nuestra rutina diaria.
Como videntes del futuro, por lo general necesitamos una dosis de convicción y, dada la historia, inclusive creer ciertas cosas. Bertrand Russell tiene numerosos ejemplos. Él nos pone: si usted va a viajar con un compañero, puede decirle: debemos correr. El tren está por salir, aun cuando usted no esté mirando si el tren ya está por salir. La opinión, si no sabemos lo que estamos diciendo, puede comprometernos de forma incómoda. Inclusive puede ser razón de cierta persecución social y política. Con los recursos adecuados han demostrado que es relativamente fácil manipular la opinión. Por ello, cerciorarnos si sabe lo que dice es uno de los puntos esenciales a la hora de comprender si hace justo uso de razón. Los casos donde se han dado protestas contra el gobierno en este país pueden ponernos el ejemplo. Por una parte, el pueblo sabe que algo va mal con las decisiones que toma el presidente y su grupo político. En la gobernanza se han visto oligarcas, demagogos y casos de corrupción. Hay crisis económica y crisis de seguridad. Solo las clases sociales que respaldan al partido político dominante parecen estar bien. Entonces hay corrupción e inclusive perversos intereses de algunas clases sociales en la administración pública. Y el ciudadano lo sabe, pero es el tipo de saber del cual el ciudadano no tiene los detalles. Solo tiene la información más general que recibe de la prensa y de los canales de TV más populares. El ciudadano no tiene el detalle de los hechos, y si no tiene el detalle de los hechos, difícilmente podrá juzgar de forma justa. Esto es, sin puntos de error. Difícilmente podrá sentar aseveraciones sobre los hechos que nos han llevado o que nos mantienen en la crisis. Difícilmente podrá aislar la evidencia en el caso particular, pues lo que procede al justificar es aislar la evidencia en el caso particular y a partir de los principios demostrar en qué puntos de las cuatro exigencias falla el respeto, pues si no se respetan los principios mínimos a estas cuatro exigencias, es natural que lleguemos a un estado de agresión por la injusticia. Entonces, el ciudadano no está en condición de demostrar ante las autoridades sus pretendidas conclusiones. Pues si no tiene el detalle, es fácil que le pongan el contraargumento. Sin conclusiones, lo único que posee es un criterio, una opinión, una convicción e inclusive una simple creencia. Pero, ¿qué pasa con la opinión en este caso? ¿Quién tiene la razón cuando se trata de opiniones? ¿Qué certidumbre tenemos al creer? ¿Qué razones hay en la duda? No se figure que el criterio, la opinión o las convicciones no tienen valor en la razón. Sí tienen. A razón de ellas tenemos cierta medida de certidumbre, pero no tenemos la conclusión y sin la conclusión no podemos justificar. El valor del criterio, la opinión o las convicciones pesa por aquello que sabemos. Pero ¿cómo puede ser que no estemos en condición de justificar a partir de aquello que sabemos? Eso es porque el saber se presenta fragmentado. Sabemos una parte de la historia, pero no tenemos el detalle. No tenemos los detalles de la historia. Los detalles de la historia están resguardados por unas presuntas leyes de privacidad, leyes o pseudoleyes. Entonces, sin el detalle, el ciudadano no puede levantar su dedo contra el mandatario y decirle: sabemos que aquí es de tal y de tal forma, te vamos a demostrar. No puede sentar aseveraciones, tiene entonces que tolerar en silencio, porque si no puede demostrar sus pretendidas conclusiones ante el juez, le mandan a la cárcel. Ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos juicios políticos en este país. El gran punto de confusión del epistemólogo cuando se le plantea la pregunta ¿hay creencias o hay criterios que se justifican? Es comprender la pregunta. Pues en efecto, una creencia, una opinión, por principio no pueden ser la razón que justifica. Sin embargo, la pregunta ¿por qué cree determinada cosa? ¿O por qué tiene determinada opinión? Porque tiene determinado criterio, eso sí tiene un justificativo. Pero ¿cómo puede ser esto? Entre paréntesis, una justificación no puede reemplazarse por un justificativo.
El justificativo solo nos da una medida de certeza a partir de las cosas que sabemos, cuánto sabemos, pero el justificativo no puede ofrecernos la conclusión. La razón no puede llegar a un juicio concluyente. Si usted cree que por tratarse de opinión, de criterios, usted puede tener la opinión y el criterio que quiera, que a usted le plazca, pues eso no es exactamente así. No puede sin convertirse en irracional. Y si bien es cierto que estas cosas no se pueden, no encuentran una justificación, porque a través de ellas no es posible alcanzar la verdad, para estas cosas siempre hay un justificativo. ¿Y cuál es tu justificativo? Es la pregunta que aquí se plantea. Podemos asegurar que mi creencia tiene un buen justificativo. Podemos darle un justificativo a mi opinión. Sí podemos. ¿Y de qué depende el buen justificativo? Eso es lo que queremos saber. La razón que justifica lo que hemos llegado a creer de nosotros mismos o de alguien más, se llama historia. La razón que justifica la opinión se llama cultura. De hecho, debemos separar lo que creemos y lo que llegamos a creer. La situación es que en lo que creo, en la opinión, en el criterio y la convicción, siempre hay una razón constante. Esa razón justifica lo que hemos llegado a creer. En esa razón, mi opinión, mi criterio, etc., es constante. Por otra parte, hay una razón eventual, es la razón complementaria. ¿Pero cómo es eso? Pues del siguiente modo. 4 cosas. Creer, opinión, criterio y convicciones. ¿A qué se refiere esa razón constante y esa razón eventual? Veamos. En lo que hemos llegado a creer. Creer. La historia. A razón de la historia, lo que creemos de nosotros mismos y lo que hemos terminado por creer de alguien más es una constante. A razón de la historia tengo el justificativo para creer lo que he terminado por creer de cada individuo. En segundo lugar, los datos y la información. A razón de los datos y la información, el sujeto debe replantearse en lo que ha llegado a creer. Es la razón eventual que nos da el justificativo para creer. Opinión. ¿De dónde viene la opinión? ¿De dónde proviene la opinión? ¿De dónde toma su justificativo la opinión? Aquí tenemos la cultura. A razón de la cultura, la opinión que cada individuo posee es constante. Es la cultura quien termina por formar la opinión de cada individuo. En segundo lugar, tenemos la representación del pasado que tiene cada individuo. La representación del pasado se une al presente. Aportan con la razón eventual de la opinión. La opinión coincide con el protagonismo que cada individuo tuvo en las cosas. No debemos confundir el pasado con la historia. En tercer lugar, el criterio. ¿De dónde proviene el criterio? Aquí tenemos la educación. De aquí toma su justificativo. A razón de la educación, el criterio que cada individuo posee es constante. La educación es la base del criterio. En segundo lugar, lo que llegamos a conocer por el presente. Lo que llegamos a conocer por el presente se une a lo que ya conocíamos y con eso tenemos la razón eventual del criterio. Y por último, las convicciones. ¿De dónde toman su justificativo las convicciones? Estas provienen de las vivencias. A razón de las vivencias, la convicción que cada individuo posee es constante. Las vivencias que tuvimos son las que van formando nuestras convicciones. A razón de las vivencias que tuvimos, la convicción que poseemos es más o menos constante. En segundo lugar, la experiencia del momento. La experiencia del momento se une a la experiencia que hemos acumulado, aportando con la razón eventual de nuestras convicciones. Entonces, sí, de aquí toman su justificativo las convicciones, el criterio, la opinión y también lo que hemos terminado por creer. Por creer de nosotros mismos y creer de alguien más. Ahora se entiende por qué en la opinión o el criterio no podemos encontrar la razón que justifica, pues por principio, en su creencia, en su opinión, en su criterio, nadie puede garantizarnos la verdad.
De estas razones no podemos concluir la verdad. Nosotros tenemos cierto criterio, cierta opinión, o hemos terminado por creer algo, porque sabemos ciertas cosas. Pero ¿cuánto sabemos? ¿Sabemos suficiente? Si se trata de una opinión, de un criterio, obviamente sabemos algo, pero no sabemos suficiente para tener las conclusiones al juzgar. A veces tenemos una idea más o menos general, pero insuficiente para aseverar que tenemos la verdad. El problema desde el punto de vista práctico parece realmente simple, pero en realidad para al epistemólogo no se le plantean las cosas tan simples. El problema es que en determinado punto la certeza que yo tengo al creer puede concordar con la verdad, puede coincidir con la verdad. Sin embargo, es imposible que la certeza que tengo al creer siempre concuerde con la verdad. La certeza que poseemos proviene principalmente del estado y las necesidades temporarias que hay al interior del tiempo. Entonces, una cantidad de certeza implicaría una idea aproximada con la verdad. Pero si no fuimos testigos en primera persona, no se puede llegar ni a la verdad ni a la conclusión de los hechos. Aun cuando esa medida de certeza pueda concordar con la verdad, no se puede usar para demostrar a partir de ella. En estos casos, cuando mucho podemos aspirar a una prueba. Una prueba no puede reemplazar a una demostración, pero nos dará cierta seguridad a la hora de observar si son certeras las aserciones. Esa medida de certeza que poseemos al creer, aunque podría implicar una idea aproximada, seguramente tendrá uno o más errores, y no solo errores, sino tal vez algún punto de engaño. Entonces hay que tener una reserva prudente cuando se trata del criterio de la opinión o de lo que el individuo ha terminado por creer. Que hay error o que hay engaño, eso es bastante grave, sobre todo cuando varias partes concurren a juicio, pues ello implica que ya no podemos demostrar. Si en algún punto venimos acarreando error, se convierte en una quimera vana y falaz la pretensión de demostrar lo que queremos demostrar. Si no podemos demostrar, siempre queda como último recurso la prueba. Pero una prueba que no ha sido contrastada por suficiente tiempo de forma experimental simplemente no es muy fiable. Hay error al enjuiciar. Si hay engaño al juzgar, la razón falla al justificar. Quiere decir que en algún punto ya no entendemos del todo bien lo que está ocurriendo. Ahora, la situación es que a veces un error puede ser el error del tipo trivial y un punto de engaño en ocasiones puede ser apenas relevante para los hechos. Entonces, a pesar del error, la idea puede ser aproximada con lo que resulta cierto. Y aquí se concentran los problemas que tiene el epistemólogo a la hora de darnos garantías con la certeza y con la verdad. Nosotros abordaremos una parte de ese problema cuando lleguemos a la parte 4. Aunque esas cuestiones quedan reservadas a un libro independiente de epistemología. Todos los puntos donde la pretendida certeza no concuerda con la verdad serán puntos de error, engaño, equivocación o fallo. Entonces, al creer, no es posible que yo asegure ni la conclusión ni la verdad. Eso porque yo sé una parte de la historia. Pero no conozco en primera persona ni el detalle de la historia ni el detalle de los hechos. Sin embargo, la sabiduría que hemos acumulado puede ser suficiente para anticipar lo que realmente está ocurriendo. Entonces, tengo la certeza. Tal vez es una gran certeza, pero no tengo la verdad, pues la verdad es concluyente. Aunque tal vez hay una gran certeza detrás de la verdad. Entonces, por principio, la creencia no puede ser la razón que justifica. Pero inclusive en lo que creemos, en la opinión o en el criterio hay un justificativo. Con cierta razón, el adagio popular dice: no debemos confundir la opinión de la mayoría con la verdad. A condición del criterio, a condición de la opinión, tengo el justificativo, pero no puedo justificar. A razón del justificativo tenemos cierta medida de certeza, pero no tenemos ni la conclusión ni podemos demostrar la verdad.
El que el justificativo sea más o sea menos fiable, eso descansa en cuanto sabemos. La pregunta que se plantea en este punto es: ¿sabemos suficiente? Sin conclusiones no podemos pretender que tenemos la razón al justificar, simplemente es una cosa que no tiene sentido. Hay un tipo de razones de naturaleza muy especial que, por parecer demasiado evidentes, suelen ser desestimadas. Parece que por ser muy evidentes suelen ser tomadas como irrelevantes. Sin embargo, un buen epistemólogo sabrá demostrar que, partiendo de esas razones, cualquier persona, independientemente a su punto de vista independientemente de su filosofía particular, podrá tener las conclusiones que necesita para resolver la conclusión a las preguntas que pueden surgir en un determinado tema, en una determinada teoría. Esas razones base se llaman principios. Lo realmente difícil no es comprender estas razones, pues en realidad parecen irrelevantes por resultar demasiado evidentes. En realidad la gran dificultad está en reducir el cuerpo mínimo de principios que necesitamos para sacar las conclusiones que necesitamos de una determinada teoría. Una teoría de la química, de la física, de las matemáticas, de la geometría, etc. Entonces cada quien tendrá las conclusiones que necesita en un problema particular partiendo de esos principios. Siempre que vemos hacia cualquier rama de la ciencia, los grandes pensadores e investigadores en la historia se han destacado en todos los casos por haber llegado a comprender los principios del entendimiento, en ese campo determinado en el que ellos invirtieron trabajo. Ellos aprendieron a razonar reduciendo todo a su forma más simple, reduciendo la aparente complejidad a los principios base. Ya lo hemos dicho y lo repetimos. Los principios son simplemente la ley del intelecto, pues su finalidad es garantizarnos el justo uso de razón. El intelecto nos da capacidad de crear, de ejercer nuestro albedrío con ingenio. Sin embargo, al ejercer nuestro albedrío, el intelecto no siempre hace justo uso de razón, no siempre tiene razón al justificar. Y no solo que no siempre tiene razón, sino que no quiere respetar las exigencias base que tiene la razón a la hora de justificar. El intelecto no siempre quiere hacer lo que es justo. En tal caso, la razón nos exige corregir. Y por ello deben respetarse los principios. Son estos los que tienen el carácter universal de ley. Es una inclinación natural del intelecto querer salirse con la suya. Es en este punto donde debe legislar la razón. Debe poner ley por no respetar los principios. Esta ley debe responsabilizarnos en nuestros propios errores. Y la consecuencia natural del error es la penuria. Con base a los principios que garantizan el justo uso de razón, la razón debe legislar en el infinito ingenio de la mente. Entonces el dilema es: parece ingenioso, pero tiene razón al justificar. Pero ¿cómo pueden unos principios garantizarnos el justo uso de razón? Por ello es que la pregunta ¿tiene razón? Tiene 4 puntos de análisis, y uno de ellos es la validez. Con ello concluye el análisis al justo uso de razón. Todo esto suscita un gran problema de epistemología, pues los principios deben permitirnos juzgar con independencia a los detalles de la historia. Y así es en la conclusión de los detalles, pero eso es algo que abordaremos cuando lleguemos a la parte 4 de este libro, sobre el justo uso de razón. Como una lectura adicional complementaria, puedo remitirle a mi libro Reflexiones de Genociología, las 4 raíces del entendimiento, también conocido como Introspección, Notas y Ensayos, cuya última fecha de actualización imprime agosto del 2024. Es un complemento sumamente interesante a lo que diremos acá. Para finalizar este preámbulo, debo confesarle una cosa. Al autor, en realidad jamás le han interesado estos temas sobre la ética.
Eso en parte se debe a la bibliografía que podemos encontrar actualmente. En la bibliografía que yo he podido encontrar hay muchas cosas que rescatar, pero esa parte de verdad generalmente se presenta mezclada con un montón de glosa que al final forma parte de un discurso apistémico. Eso hasta que un día cayó en mis manos el libro de Arthur Schopenhauer sobre los dos problemas fundamentales de la ética. Debo confesar que es uno de los libros más interesantes que he leído. La obra de Arthur Schopenhauer no solo me motivó a escribir mi primer libro, Reflexiones de Genociología. A medida que se desarrollaba el primer libro, iba descubriendo cosas que me han motivado a desarrollar este segundo libro. Y con gran acierto puedo decirles que estas 4 exigencias son fundamentales a la hora de desarrollar una ética en concordancia a las exigencias de objetividad que tiene ante sí el epistemólogo. Entonces, si concluimos con éxito este libro, será un gran progreso a las bases genociológicas que tiene el epistemólogo a la hora de fundamentar la ética. Y la ética es desde luego el alma de las leyes que se ha propuesto establecer cualquier sistema de justicia social. Así es, la ética resulta ser el alma de las leyes que se ha propuesto establecer cualquier sistema de justicia social. Bueno, bien, para finalizar una nota conceptual, de carácter conceptual. Para finalizar queremos hacer la aclaración de un concepto, ya que este concepto no figura en el diccionario. Al menos no figura en la RAE, hasta la fecha 2604 del 2024. Cuando en el contexto de un párrafo o de su obra el autor desarrolla un concepto, más allá de la acepción básica que podemos encontrar en el diccionario, suele añadir un glosario de términos apuntando el significado principal que tendrá ese concepto en su obra. Cuando queremos expandir el concepto básico que usa el diccionario. Esto para no generar incomprensión con las posibles acepciones que puede presentar el diccionario. Más allá de expandir la acepción básica del concepto, los autores en más de una ocasión se han visto en la necesidad de introducir un concepto que no se encuentra en el diccionario. Así en el libro El azar y la necesidad, el autor Jacques L. Monod desarrolla el concepto de teleonomía, aunque este es un concepto que no se encuentra en el diccionario. Daniel Dennett, en su libro La naturaleza de la conciencia, desarrolla el concepto de meriología. Él habla de una falacia meriológica, aunque este es otro concepto que no se encuentra en el diccionario. Pues bien, yo al desarrollar este libro me he visto en la necesidad de introducir un concepto. ¿Qué entendemos por apistémico? Si usted se dirige al diccionario, no encontrará este concepto. Es un concepto que surge en la necesidad de desarrollar el libro Reflexiones de Genociología. Tal novedad podría, por supuesto, generar desconcierto. Aunque si usted revisa el libro Reflexiones de Genociología, advertirá que es un concepto que surge de forma natural. Pero, ¿qué significa? Como acepción básica, diremos que es apistémico cuando se usa un razonamiento erróneo para justificar, aunque en este punto la acepción coincida con la acepción de incorrecto. Solemos decir que es incorrecto cuando el sujeto racional usa falsas implicaciones partiendo de su propio razonamiento o del razonamiento de alguien más. Es incorrecto si hay error o equivocación, y a pesar de ello pretendemos que tenemos la razón al justificar. Usted podrá notar que a este respecto los conceptos apistémico e incorrecto coinciden básicamente en su significado. Otra acepción de apistémico puede ser si hay error o engaño con los principios del entendimiento. Más adelante puntualizaremos a qué se refieren esos principios. Pero todavía pondremos una tercera acepción. Diremos que la explicación es apistémica si la síntesis que nos ofrece la teoría incorpora errores de juicio, cuando hay afirmaciones que implican absurdo contradicciones con el resto del texto.
Si hay errores, no tiene razón en sus deducciones, y si no tiene razón en sus deducciones, hay errores. Aunque en todas estas acepciones los términos apistémico e incorrecto parecen coincidir en su significado, por el momento será lo básico del concepto. Solo queríamos poner de relieve cómo estos dos conceptos pueden coincidir en su significado. La distinción precisa entre estos dos conceptos ya se presentará en la parte final de este encuadre amarillo. No queremos que nos recusen por no usar un glosario y usar un término que no se encuentra en el diccionario. En un libro de epistemología el debate con el vocabulario no tarde en presentarse, pues la razón debería llevarnos a comprender que intentar desarrollar conceptos que no están en el diccionario, eso mismo podría ser un buen indicio de que es apistémico. En otras palabras, conceptos como teleonomía, meriología, limerencia, endotipo, etc., no serían necesarios. En otras palabras, tenemos todo lo que necesitamos en las palabras que actualmente forman el vocabulario de un diccionario. No hay necesidad de andar desarrollando y menos aún de andar inventando palabras, pues si no es necesario el uso de conceptos artificiales, en sí mismo sería apistémico. Punto aparte el que la acepción principal de algunos términos en el diccionario simplemente no sea correcta. Así es. Yo mismo he tenido la oportunidad de encontrarme con un par de conceptos en el diccionario que simplemente resultan erróneos. Me llamó la atención que este concepto no figurara en el diccionario. Yo le llevaba entre mis nociones básicas. Creo que es un término legítimo que debe figurar en la lista de conceptos que maneje el diccionario. Entonces, queremos dar un concepto preciso entre estos dos conceptos, ya que los dos pueden llegar a coincidir en su significado. Incorrecto y apistémico. Incorrecto. Decimos que es incorrecto cuando el sujeto racional incurre en uso injustificado de razón, es decir, pretende justificar o pretende tener razón a pesar del engaño, a pesar del error, nada más. Yo le añado del engaño o de la equivocación. Si hay error, engaño o equivocación, no tiene razón, y si no tiene razón, no puede justificar. Simplemente cuando hay error, eso es incorrecto. De forma simple, es incorrecto si hay error. Apistémico. ¿Qué significa apistémico? Cuando la razón es incongruente con los principios del entendimiento. En otras palabras, es apistémico cuando no es justificado por la lógica, por la psicología, cuando nuestra genosis no se justifica en la observación de la evidencia y finalmente cuando no tiene base en la experiencia. Podemos decir que es apistémico cuando los procesos cognitivos no parten de principios genosiológicos de análisis. O simplemente es apistémico cuando hay incomprensión con los principios de la lógica de la psicología, cuando en el examen del observador a la evidencia no hay un análisis cualitativo y cuantitativo, y finalmente si la epistemología de nuestro entendimiento no está probada por la experiencia. En resumen, es apistémico cuando hay algún tipo de incomprensión en las ciencias del intelecto. Son 4: lógica, psicología, genosiología y epistemología. Si hay algún tipo de incomprensión en las ciencias del intelecto, decimos que es apistémico. Como hemos puesto de relieve, los conceptos apistémico e incorrecto son algo similares. Eso se debe a que llega un punto en el que estos dos conceptos coinciden. Sin embargo, deben distinguirse.